Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy hablaremos de un tema muy importante para el conocimiento de todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Hay guerra en Israel y debemos saber la causa o el origen que tiene esta guerra. Y no me refiero al mundo de lo natural, sino a lo espiritual. Hoy hablaremos de guerra espiritual, iremos a la raíz de todo lo que tiene que ver con lo natural y hablaremos temas importantes que el Espíritu Santo nos está dando en conocimiento para entender acerca del odio que hay contra Israel. Hay guerra de odio contra Israel. ¿De dónde viene todo ello? Bueno, pues quédense con nosotros, estaremos revisando las Escrituras, el manual de Dios, para poder entender de dónde viene tanto odio hacia un pueblo que está en el Medio Oriente y cada día se incrementa más este odio. Por eso tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y hoy estaremos hablando de este tema. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, la Biblia nos establece que tenemos que amar a Israel y bendecirla. Es lo que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso es muy importante en este tiempo estar con Israel y orar para que Dios los libre, ¿no? también de todo atentado terrorista, y que Dios les dé victoria a Israel sobre estos terroristas, porque están invadiendo, ¿no? Están haciendo muy sádicos, muy violentos, ¿no? Expresando su odio a un alto grado. Y por eso bíblicamente hablamos del espíritu de Amalek. Sí, el espíritu de Amalek, que era un espíritu, estos grupos terroristas. Era un espíritu que atacaba la retaguardia, que esperaba un momento de debilidad para atacar por atrás. Atacaba a mujeres, niños, a familias enteras, gente indefensa. Sí, y por eso Dios dijo lo siguiente, ¿no? A Israel se lo encomendó en Deuteronomio 25, ahí está la encomendación donde Dios dice ahí en su palabra, hay que borrar a Amalek del mapa. Y por eso para Israel todo grupo terrorista es como Amalek, y es lo que Israel está haciendo, está borrando a Amalek del mapa al destruir los grupos terroristas. Sí, aquí está en Deuteronomio 25, 17, Dios dijo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Por eso, desde 1948 estamos viendo la intensificación de las guerras en Israel. Israel, desde que nace como nueva nación, como el Estado moderno de Israel, siempre hemos conocido de guerras de odio, guerras contra Israel, Israel en pie de defensa de su territorio. Por eso tenemos que conocer todo lo que está registrado en la Biblia, la tierra que está viviendo Israel, Dios se la dio por heredad, por perpetuidad. La tierra donde habita Israel, Dios la asignó. Por eso estamos en un tiempo donde debemos considerar todo ello nosotros los cristianos, para no caer en errores, no caer en otras opiniones, porque la única opinión es la de Dios, es la que vale, es la verdad. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y serán libres. Nosotros, como parte de la iglesia, debemos saber que venimos de Jesucristo, y Cristo fue un judío, nació en Israel.
La iglesia tiene que ver con Israel y Dios encomendó a la iglesia a orar por Israel. A través de la oración Dios interviene en bendición a Israel, protección, seguridad, paz, solamente a través de la oración de la iglesia. Por eso tenemos que ver la vinculación que hay entre la iglesia, Israel y el llamado que Dios le dio a Abraham. Dios es Dios de plan y de propósito, y hoy iremos a la raíz del conflicto, a la raíz del odio. Hablar del odio es hablar de Satanás, hablar del diablo mismo. La Biblia nos habla de la naturaleza de Dios. En Primera de Juan dice la Biblia que Dios es amor. Todo lo contrario es el diablo. La naturaleza de Satanás es el odio. El diablo tiene odio a Dios y tiene odio a la creación de Dios. Odia a los seres humanos. Odia todo lo que Dios creó en este planeta Tierra. Pero de manera especial, odia a Israel y odia a la iglesia. Por eso tenemos que conocer 3 tipos de odios fundamentales para no caer en los engaños que hoy muchas personas están teniendo y opinando acerca de quién tiene la razón, si la tiene Israel o la tienen los palestinos. Así que vayamos a lo que dice la Biblia. Salmo 25 del 19 al 22, aquí habla del odio violento hacia Israel. Ya las Escrituras contemplaban todo ello en el Salmo 25 del 19 al 22. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Aquí habla del odio violento, el odio que lleva a la misma muerte. Así que todo esto tiene que ver con la misma naturaleza de Satanás. El odio contaminante a las naciones viene de Satanás. El diablo es un espíritu contaminante, es un espíritu que está obrando en la mente de las personas, de los políticos, gobernantes de las naciones. Está obrando en el alma de cada persona para infundir el odio a lo que Dios ha amado o ama Dios. Por eso tenemos que conocer todo lo que tiene que ver con Satanás, porque es el origen del odio. Y hoy hablaremos de 3 tipos de odios del diablo. Número 1, el diablo odia a Dios. Número 2, el diablo odia a Israel. Número 3, el diablo odia a la iglesia. ¿Por qué el diablo odia a Dios? Porque Dios lo expulsó del cielo. Era un ángel creado por Dios en el cielo. Pero un día este ángel se rebeló a Dios, quiso dar un golpe de estado en el cielo y Dios lo expulsó del cielo junto con otros ángeles. Número 2, ¿por qué el diablo odia a Israel? Porque Israel le quitó la tierra que el diablo había usurpado en el planeta Tierra, la tierra de Canaán. Hoy hablaremos un poco sobre cómo el diablo se había adueñado de lo que no era de él, la tierra de Canaán. Número 3, el diablo odia a la iglesia porque la iglesia es la única nación espiritual que tiene acceso directo al cielo. Y además, Jesucristo le ha dado a la iglesia la autoridad y el poder contra el mismo diablo. Es una amenaza para Satanás la iglesia. Por eso, así como Amalek
trata de atacar a aquellos que tienen debilidad en su fe. Amalek atacaba la debilidad del pueblo de Israel. Hoy, aquí el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está queriendo atacar a los que tienen debilidad de la fe. Y la fe viene por Jesucristo. Si una persona no está llena de Jesucristo, no conoce de la Biblia, la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra, entonces el enemigo estará destruyendo o haciendo desastres en la vida del cristiano. Por eso hoy hablaremos de estos 3 aspectos del odio. El odio es un veneno. Es un veneno que contamina el alma. El alma está formada por la mente del ser humano, las emociones del ser humano y la voluntad del ser humano. El odio todo lo contamina y hace brotar una raíz de amargura para contaminar. Cuando habla esta persona, hablará palabra hiriente, palabras que golpearán a otras personas, palabras que violentarán a otras personas. De allí la violencia en el matrimonio, la violencia familiar, la violencia en la ciudad, la violencia en la nación. Todo parte del odio que hay en la naturaleza humana. Por eso Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 16, habla de esta raíz de amargura. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí tenemos a Esaú, quien persiguió a Jacob, quien amenazó de muerte a Jacob. Jacob es Israel. Y aquí tenemos cómo el odio hacia Israel se va fomentando, porque todo comienza en el diablo, se establece en Caín, después en Ismael, ahora en Esaú. Y en el Nuevo Testamento la Escritura dice: cuidado con la raíz de amargura porque vas a contaminar a otras personas. Fue lo que sucedió en el cielo cuando un ángel se rebeló a Dios y contaminó a la tercera parte de los ángeles, porque la raíz de amargura había brotado. Había una herida del rechazo, porque la frustración y el rechazo está trayendo todo esto. Así que hay odio en la persona que está deseando tener lo que quiere y no lo logra. Por eso Satanás odia a Dios porque fue expulsado del cielo, y vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 14, del 12 al 14. Había un ángel llamado Lucero. Dios creó a este ángel, le puso como nombre Lucero, o sea, era un ángel de luz. Y Dios le dio belleza, era un ángel muy bello, lleno de luz. Era un ángel con mucha sabiduría y con muchas riquezas. La Biblia dice que cuando Dios creó a este ángel, hubo música en el cielo, los tamboriles sonaron, tocaron. Así que Dios lo colocó en su trono como un guardián en el trono. Así que era un querubín protector, dice la Biblia, protegía el trono de Dios. Sabe de guerra, era un ángel guerrero, protector del trono de Dios. Este es el origen de lo que hoy conocemos como Satanás, el diablo. Antes se llamó Lucero, y aquí tenemos cómo se rebeló a Dios, porque quiso tomar el lugar de Jesucristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, quiso
sentarse en el trono de Dios, y eso fue causa de su pecado, y por eso fue arrojado del cielo a la tierra. Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso ser como Dios. Quiso ocupar el lugar de Jesucristo en el cielo. Quiso sentarse como Dios en el trono mismo de Dios. Así que el diablo anda buscando siempre ese poder. Anda buscando que le adoren. Al único que se le adora es a Dios en su trono. Ahora el diablo buscaba esa adoración. Buscaba sentarse en el lugar prohibido para él. Entonces fue derribado hasta el mismo infierno, dice la Escritura, versículos del 15 al 17. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? En el libro de Ezequiel capítulo 28 habla también la Biblia de cómo fue arrojado a la tierra debido a que se enalteció en su corazón. Leamos Ezequiel 28, 17. Del 16 en adelante. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hasta ahí un momento habla de contrataciones, o sea que el diablo hacía negociaciones, era un gran negociador, tenía mucha sabiduría, hizo negocio con la generación preadámica. Estamos hablando antes de los tiempos de Adán, preadánica. Así que hizo negocios, se enriqueció, robando las riquezas. De allí el pecado. Entonces dices, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre de las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17, sigamos leyendo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por eso el diablo odia a la iglesia cristiana, porque es la iglesia la que tiene la revelación dada por el Espíritu Santo de las Escrituras. Y estas Escrituras que acabamos de leer son palabras que nos fortalecen en fe de conocer la naturaleza misma de Satanás. Aquí dice que Dios sacó fuego de en medio del diablo, lo consumió y lo puso como ceniza en el planeta Tierra. El diablo es un espíritu que está en el planeta Tierra. Se mueve en el aire, pero en el aire es el polvo que levanta el aire, el viento, porque es polvo bajo los pies de las personas
que Dios puso en la tierra, dice aquí, te puse como ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás. El diablo lo único que hace es espantar, porque ya no tiene belleza, ya no tiene luz. Por eso en el Nuevo Testamento dice la Biblia que Satanás se viste como un ángel de luz o se disfraza como ángel de luz, porque ya no es un ángel del cielo, ya no tiene luz, ya no tiene lo que Dios le había dado, fue despojado de todo y Jesucristo vino precisamente a recuperar lo que el diablo había tomado en la tierra en la generación de Adán. Por eso Dios creó la iglesia para que ahora tuviésemos la autoridad y poder contra las fuerzas del enemigo y la revelación, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solamente el cristiano que está buscando a Dios en oración y en el estudio de la Biblia está recibiendo esta verdad. Y al conocer la verdad somos libres del engaño del diablo, porque el diablo lo que hace en la tierra es espantar, es como un fantasma. Como ahora que viene la temporada de la muerte o del Día de Muertos. ¿Cuántas personas le hacen altares a los muertos creyendo que la muerte les puede ayudar? Es la forma astuta en que el diablo establece religiones en la tierra para espantar. Así que por eso tenemos que leer lo que está escrito en las Escrituras. El diablo fue lanzado del cielo a la tierra por su pecado y se ubicó en la tierra. Entonces está aquí en la tierra. En su amargura, cuando el diablo vino a la tierra, contaminó a la tercera parte de los ángeles. Es la raíz de amargura que contamina. Y aquí en Apocalipsis, en la Biblia, habla de Apocalipsis capítulo 12, donde habla de Israel, habla de Satanás, pero hay un pasaje que habla de las estrellas. Las estrellas es el símbolo profético de los ángeles. Y Apocalipsis 12, del 3 al 4, habla de la tercera parte de las estrellas. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este capítulo 12 es muy importante, allí está hablando del dragón, se refiere al diablo, la mujer se refiere a Israel, y el hijo es Jesucristo, y de Jesucristo nacería la iglesia. Así que allí habla tanto de Israel, habla del diablo, habla de Jesucristo, habla de la iglesia. Y dice la Biblia que cuando Dios lanzó al diablo hacia la tierra, contaminó a la tercera parte de los ángeles. Por eso el diablo tiene odio a Dios, porque fue expulsado del cielo. Es la naturaleza propia de Satanás, odiar. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 12 al 13, allí habla de cómo el diablo ha actuado. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer es Israel. Israel. Pero sigue más adelante. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo. Habla de protección. Y tiempos y la mitad de un tiempo. Dios protege a Israel. Después.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí la Biblia dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo somos nosotros los cristianos. El diablo, lleno de ira, se apartó de la mujer representa a Israel, entonces fue a hacerle guerra a la descendencia de Israel, la iglesia cristiana. Por eso estamos en guerra, nosotros la guerra espiritual, nosotros los cristianos, Israel la guerra física en el mundo de lo natural. Pero ¿quién es el causante de toda guerra, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual? Satanás, el diablo. Por eso aquí lo tenemos vemos. que conocer lo que está registrado en la Biblia. Sí, aquí lo que dice Apocalipsis 12, cuando habla de el dragón y la serpiente, es el mismo Satanás. En griego la palabra draco es la misma para decir dragón o serpiente. Y aquí en Apocalipsis 12 también te da la definición de lo que es Satanás, diablo, el dragón o la serpiente astuta, es la misma. Así que son derivados, pero viene siendo Satanás y su obra. ¿Podrías leer? Bien, allí dice, por ejemplo, en el versículo, sería el 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que su obra es el engaño, está en la tierra para engañar a personas, engañar a gobiernos, engañar a naciones enteras. Es la obra del diablo. Aquí en la tierra se le llama el gran dragón, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, pero en el cielo se le llamó lucero. Ya no es lucero, ya no tiene luz. Ahora en la tierra es un espanto y como tiene el mover espiritual, se mueve precisamente en las mentes de las personas. Por eso el diablo es un espíritu perverso, malo, que está trabajando en la mente del ser humano para que el ser humano afecte a otro ser humano. Así que es la obra del enemigo aquí en la tierra y por eso tenemos que conocer lo que sucedió a la caída de Satanás. Satanás vino a la tierra, tomó la región celestial. Hay 3 cielos considerados en la Biblia. El tercer cielo es el trono de Dios. El primer cielo es el cielo de la tierra, de los seres humanos, donde nosotros habitamos, pero hay un segundo cielo. Y se ubicó territorialmente en el espacio, en el segundo cielo, arriba del sol, arriba de la luna, arriba del sistema planetario solar, arriba de las estrellas. El diablo se mueve. Por eso un día, cuando Dios estaba en los tiempos, manifestándose en los tiempos de Job, dice la Biblia, se acercaron los hijos de Dios, vinieron los ángeles de Dios a la presencia misma de Dios, y entre ellos llegó Satanás. Y fue Dios quien le dijo a Satanás, Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de recorrer la tierra. Así que el diablo anda recorriendo la tierra, todo eso está en Job capítulo 1. Así que debemos conocer los 3 niveles del cielo, tercer cielo, segundo cielo y el primer cielo. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, ya el diablo estaba en el segundo cielo, ya estaba rondando la tierra. Y apareció el diablo después de la creación de Adán y Eva y vino el pecado.
cayeron en pecado y por el pecado entró la maldición al planeta Tierra y por lo tanto allí fue donde el diablo tomó lugar en la tierra. No solamente en el segundo cielo, sino también en la tierra. En el planeta Tierra, por el pecado de Adán y Eva, pasó a ser el príncipe de este mundo. Un día, cuando vino Jesucristo, y Cristo estaba ayunando 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo y el diablo le ofreció todos los reinos de este planeta Tierra y el diablo le dijo a Jesús, porque a mí me lo entregaron. ¿Quién se lo entregó al diablo? La tierra fue creada para el hombre, no para el diablo. Se lo entregó a Adán y Eva en su pecado. Esta es una enseñanza, todo pecado hace transferir lo que Dios nos da a Satanás. Por eso hay tantas enfermedades, hay tanta ruina, hay tanta pobreza, porque hay mucho pecado. Por eso vino Jesucristo. Cristo vino a solucionar el problema del pecado. Y para eso está la iglesia hoy en día. Así que el diablo se estableció en la tierra. ¿Y dónde fue que se establece el enemigo? Vayamos a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. El diablo se establece en un territorio muy conocido hoy en día. Es el territorio que tiene que ver con Israel, la tierra de Israel, la tierra de los palestinos también, la tierra del Líbano, la tierra de Asiria. Se establece en el monte Hermón. Y del monte Hermón extiende su territorio el diablo hacia todo lo que es la costa del mar Mediterráneo hasta Egipto. Es lo que todos conocemos hoy, la Franja de Gaza, lo que tiene que ver con Israel mismo, donde hoy está Jerusalén, está Tel Aviv, y llegamos hasta la parte norte de Israel, entramos al Líbano. Así que todo este territorio lo ocupó Satanás, se le conoció como la tierra de Canaán, y hay una historia interesante acerca de cómo el diablo se posicionó o tomó o usurpó esa tierra, porque no le correspondía a Canaán. Canaán era un descendiente de Noé. Sí, en el libro hay un libro apócrifo que se llama Los Jubileos, que una parte o fragmentos de ese libro se encontraron en Qumran, en la cueva de Qumran en el año 47. Los rollos del Mar Muerto. Sí, en los rollos del Mar Muerto. La cueva de Qumran. Entonces, en ese libro, ahí es donde te habla de la repartición de tierras. En el caso después del diluvio, fue Noé quien repartió la tierra entre sus 3 hijos. Entonces, por decir un ejemplo, Sem se cree que era el mayor, por eso dice la Biblia Sem, Cam y Jafet. Cam el segundo, Jafet el tercero. Entonces a Sem le tocó prácticamente la tierra prometida, ¿no? Lo que es sería el jardín del Edén también, ¿no? Todo lo que es desde el río Éufrates hasta el río Nilo, que son dos de los 4 ríos que tenía el jardín del Edén. Entonces el jardín del Edén en Génesis 2, ahí nos habla de 4 ríos y esa es la tierra prometida para Dios desde el principio. Abarcaba desde la Mesopotamia hasta Egipto. Sí, abarcaba un buen territorio, todavía parte de Arabia Saudita, en fin, y parte de África también, o sea, era muy grande. El punto es que a Sem le tocó la parte centro y este. La parte centro y este era para Sem. De Sem viene Abraham. Sí. Vienen los judíos y vienen los árabes. También. Son semitas. En cierto grado, sí. La otra era Cam. A Cam le tocó prácticamente la parte del oeste, que también de ahí vienen los árabes también, vienen de Cam, que tiene que ver la parte oeste y la parte sur,
y a Jafet le tocó el norte. Pero Europeos. en algún momento, sí, ciertamente, lo que dice el libro de Jubileos es que el diablo ahora sí afectó a Cam, ¿no? Y lo puso en contra de la repartición de territorios, en contra de sus hermanos y de Noé mismo. Y él mismo usurpó lo que es la tierra de Canaán. Pero debemos saber que cuando terminó el diluvio, Noé se emborrachó. Sí. Y fue su hijo quien vio la desnudez de su padre. Sí, Se cree que hubo allí un acto inmoral. Entonces, cuando reaccionó Noé, maldijo al hijo de Cam. Sí, al primogénito. Canaán era el hijo de sí, Cam. Y lo ciertamente. maldijo. Entonces, Canaán era una persona bajo maldición. Sí. Y ahora en la repartición de las tierras, no le correspondía esa tierra a Canaán y la tomó. Sí, es lo que cuenta el libro de Jubileos, que prácticamente Cam usurpó parte del territorio que le correspondía a Sem, y por eso aparece Canaán, que eran 7 naciones. Ese territorio era de Sem, lo tomó Canaán. Allí vemos la obra del diablo. Hurtar es un ladrón, el diablo es un ladrón y robó esa tierra. Y se establecieron 7 naciones de Canaán. Estas naciones fueron naciones perversas, y de lo más perverso. Vayamos a lo que dice Génesis 6, sí. Allí habla de gigantes, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Por eso vino el diluvio, porque hubo tal degradación de la naturaleza humana, donde hubo una relación contra naturaleza entre los ángeles caídos. Esos ángeles que fueron lanzados a la tierra tuvieron una relación con las mujeres de la tierra. Así que esa relación trajo gigantes. Se les conoció como nefilines o gigantes. Por lo tanto, la tierra de Canaán era tierra de gigantes. Estas 7 naciones cananitas estaban habitadas por muchos gigantes y las ciudades eran ciudades gigantescas. Por eso Dios preparó a Israel antes de entrar a la tierra prometida, adiestrándolos para la guerra, para combatir gigantes. Así que todo eso está registrado ya en la Biblia en cuanto a la entrada de Israel a la tierra prometida. Vayamos a lo que sucedió en Génesis 6 del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Aquí tenemos entonces cómo nacieron los gigantes en el planeta Tierra. Sí, ahí hay un término cuando habla los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Sí. El término hijos de Dios en hebreo es Benai Elohim, es el mismo término que está en Job capítulo 38, versículo 7, cuando habla y los hijos de Dios se refiere también a los ángeles. Entonces se refiere Benai Elohim a ángeles. Y de allí dice, de esa relación entre un ángel y una mujer de la tierra, es donde se forman los gigantes que fueron conocidos como los nefilines, que nefilim viene de la palabra del hebreo nefal. Nefal significa caer o el que hace caer o derribador. Eso es lo que significa la palabra nefilim. Y aquí nos habla acerca de, por eso tiene validez parte de lo que dice el libro apócrifo de Enoc, es quien nos habla de 200 ángeles que descendieron sobre el monte Hermón
y en el Monte Hermón hicieron un pacto para agarrar a mujeres de la tierra, tener sexo con ellas y así criar hijos, ¿no? Que serían híbridos, ¿no? Parte hombre, parte deidad. Y de allí viene, por eso dice la Biblia, los valientes, ¿no? Desde la antigüedad. Así que en el Monte Hermón, aquí nos habla de 200 ángeles, en el libro de Enoch, donde prácticamente esos ángeles trajeron la maldad a la tierra, dieron revelación de todas las cosas que estaban ocultas en los cielos, como las constelaciones, la astrología, el ocultismo. Empezaron a enseñarlo, las prácticas del ocultismo. Sí, magia, brujería, hechicería, sí, todo lo malo, la guerra, el hacer armas, todo viene de allí prácticamente. Sí, así que esta es una historia interesante que debemos conocer, son los orígenes de lo que sucedió en la tierra de Canaán, lo que hoy es el Medio Oriente. Así que era una tierra tomada por el diablo. Satanás había contaminado a estas mujeres, donde los ángeles caídos procrearon a gigantes, y por eso Dios dijo: me arrepiento de haber creado al ser humano en la tierra. Sí, esa fue la razón por la cual Dios trajo el diluvio. Así es. Dijo Dios, versículo 5, capítulo 6 de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios no había planeado que hubiesen gigantes en el planeta Tierra. Dios no había planeado que el diablo tomara posesión en el ser humano y a través del ser humano tomara un territorio que no le correspondía en el planeta Tierra, porque la Tierra es de Dios y Dios se la había concedido al ser humano, no a los gigantes, no a los ángeles caídos, no a Satanás. Por eso Dios estableció guerra contra los gigantes y preparó a la nación de Israel luchando con gigantes, preparándolos en el camino para entrar a desposeer. Es lo que dice Deuteronomio. Podemos leer rápidamente Deuteronomio 9, del 1 al 2. Israel entró a desposeer esa tierra que estaba usurpada por el diablo y a través de estas naciones que estaban pervertidas, contaminadas por los pensamientos perversos del enemigo. Es 9. 9 del 1 al 2. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Aquí tenemos a Anac. Anac era un gigante. Así que Dios introdujo a la nación de Israel a esa tierra y se las dio por posesión en perpetuidad, haciendo un pacto con Abraham. Así que esa tierra iba a ser una nueva tierra. Dice la palabra que Dios le dijo a Israel: no es por tu propia justicia que entras a poseer esa tierra, sino porque la maldad de estas naciones cananeas ha llegado a lo máximo, a lo sumo, al grado máximo de toda maldad, y por lo tanto la tierra está vomitando a sus moradores. Es lo que sucede con el pecado: la tierra vomita a sus moradores. Sale un pueblo y entra otro pueblo, pero este pueblo que entraba no era cualquier pueblo, era el pueblo escogido de Dios desde los tiempos de Abraham, era el hijo de la promesa, era la nación que tendría a perpetuidad la tierra para lo que vendría, Jesucristo y la iglesia. Así que Dios es Dios de plan y de propósito. Por eso el diablo odia
a Dios porque fue expulsado del cielo y no puede regresar. Número 2, el diablo odia a Israel porque lo expulsaron de esa tierra, de hecho, la tierra de Canaán. De hecho, quiero nada más sintetizar lo siguiente, porque algunos se preguntarán por qué sucedió esto, por qué vinieron, por qué Satanás contaminó a los ángeles y los ángeles contaminaron a las mujeres. Bueno, aquí prácticamente la intención de Satanás era contaminar la raza humana para evitar que la profecía que dice Génesis 3, 14 y 15 no se cumpliera, ¿no? Cuando habla la simiente, va a vencer a la simiente de la serpiente. Entonces, por eso quiso contaminar la raza humana para que no viniese el Mesías a la tierra. Sí. Porque Satanás sabía con esa profecía que su tiempo, y lo sabe hoy en día, que su tiempo está contado. Por eso, días están contados. Por eso Satanás actuó de esta manera con estos ángeles caídos. Ahora quiero nada más sintetizar porque hay ángeles, vamos a decir, antes de Noé hubieron ángeles caídos y después de Noé vinieron otros ángeles caídos. Y aquí es donde quiero hablar rápido que hubieron 3 grupos de ángeles. El primer grupo de ángeles es la que se rebelaron con Satanás, que leímos en Apocalipsis 12, la tercera parte de los ángeles. Ese es un grupo, la tercera parte de los ángeles, que fueron eliminados y son los que están encarcelados, que dice la carta de Pedro y la carta de Judas. Luego tenemos el segundo grupo, que es el del diluvio, ¿no? Que va a hablar de Adán a Noé, y esos son los que perecieron en el diluvio, no quedó ningún ser viviente de ellos. Y después vino un tercer grupo después del diluvio, y es allí donde hablamos de Canaán, donde habían gigantes. Por eso cuando llega Israel vieron gigantes donde fueron a tomar la tierra prometida. Sí, hasta que vino el reinado de David. Aquí tenemos unas imágenes del tamaño de los gigantes comparado con la estatura normal de nosotros al tiempo de hoy. Así que todo esto está registrado en la Biblia. Dios estableció la nación de Israel para que el Mesías naciera en esta tierra sin gigantes. Por eso destruyeron gigantes. El último de los gigantes fue destruido por el rey David. Sí, David, después del rey David no vas a escuchar alguna otra historia de gigantes. Goliat era un gigante. Goliat, que tenía 4 hermanos, por eso David tomó 5 piedras, proféticamente hablando, para destruir a todos los 5 hermanos que eran de Gad. De Jesucristo vino la iglesia. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia y el diablo ahora odia a la iglesia porque la iglesia tiene acceso libre al cielo en el nombre de Jesús y tiene autoridad y poder. Jesucristo dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesucristo es el único que puede transformar y cambiar a cualquier persona del odio al amor, del odio al amor. Queremos tener el amor de Dios, tenemos que aceptar a Jesucristo. Vamos a presentar rápidamente un video de un testimonio de una persona que estuvo involucrada en el terrorismo. Era una persona que caminaba con odio hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Veamos este testimonio de cambio y transformación en Cristo Jesús. A principios de octubre, Hashbin Javid visitó Israel con su ministerio Sirius Call, que promueve la amistad entre persas y judíos. Pero como millones de personas, se encontró en medio de una guerra cuando Hamas lanzó un ataque el 7 de octubre. Como excombatiente del Hezbollah, un grupo norte de Israel en el Líbano, el propio Hashbin no es ajeno a la violencia, así que se sentó con un reconocido noticiero para contar su historia. Tú naciste en Irán. Fuiste un combatiente durante 3 años. Estaba de camino a los Estados Unidos para convertir a los cristianos al Islam, y en ese momento tenía 30 pasaportes ilegales. Me arrestaron y me encarcelaron en Malasia. Era un musulmán dedicado, que no solo rezaba las oraciones, sino que leía el Corán una vez cada 10 días de principio a fin. Así que fui muy dedicado durante mi estancia en la cárcel, dijo Javid.
Continuemos escuchando su historia. Un día, mientras rezaba, apareció frente a mí un hombre de tamaño normal, pero su ser brillaba como la luz. Esta luz no es una luz normal. Esta luz llevaba identidad y sabía que él era santo, e instantáneamente supe que yo no lo era. Y lo sabía a pesar de que había hecho tantas oraciones, a pesar de que había ayunado tanto y había leído el Corán, y me había ofrecido como voluntario para trabajar en minas terrestres, o había participado en personas tratando de complacer a Alá. Lo sabía, aunque había guardado todas las reglas y regulaciones del Islam. Sabía que no era justo y que lo único justo que él podía hacer era matar en ese momento. Pero no quería morir, así que corrí a la esquina de la habitación. Literalmente sostuve mi cabeza entre mis brazos y simplemente grité: «Perdóname, perdóname, perdóname». Y no pensé que me perdonaría. Aún así, sentí un toque en mi brazo izquierdo y él dijo: «Te perdono». Y sentí que el peso simplemente se me quitaba de encima y supe que estaba perdonado. Pero no sé cómo, y estaba confundido. Aún así dije: «Está bien, no entiendo, solo Dios puede perdonar, pero tú simplemente me perdonaste. Tú eres Dios, pero eres un Dios diferente al que he estudiado. Este no es Alá, entonces ¿quién eres tú que me perdonas?». Y él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y pensé, eso es muy poderoso, significa mucho porque como musulmán rezas: «Muéstrame que hay un camino recto». Y entonces el camino es una dirección, la verdad es algo que se mide, la vida es una fuente, pero él afirma ser las tres. Nunca pensé que el camino es una persona, la verdad es una persona y la vida es una persona y todos ellos son la misma persona. Entonces dije: «No entiendo, ¿cómo te llamas?». Y él dijo: «Jesucristo». Y fue como si alguien me hubiera arrancado todos los huesos del cuerpo. Simplemente caí al suelo como un trozo de carne y comencé a llorar. ¿Qué cambió después de eso? Es como, ya sabes, ser daltónico y de repente ves colores y te das cuenta de que el mundo es mucho más hermoso de lo que jamás pensaste. Y si me preguntas, ¿qué hizo que el mundo fuera tan incoloro? Yo digo que es el odio, la ira. Eso está en el corazón de cada musulmán. La gente dice: «¿Por qué odiabas a los judíos?». Nunca había conocido a un judío. Pensé que Hitler era un buen hombre por hacer lo que hizo. No sé por qué los odiaba. Ningún judío me había hecho nunca nada malo. Dios no nos diseñó para odiar. No nos diseñó para querer ver a alguien. No nos diseñó para estas cosas. Estos son deseos de Satanás. ¿Cómo piensas la gente a la que Dios le dio esta tierra? Cuando Javid visitó las oficinas del noticiero en Jerusalén, conoció a una mujer israelí llamada Sasha Ariev, cuya hermana adolescente había sido secuestrada por Hamas en los ataques del 7 de octubre. Él y su esposa lloraron mientras veían su historia. Se presentó a ella, fuera de cámara, oró con ella y le pidió disculpas. No hay absolutamente ninguna justificación o explicación que pueda hacer que todo esto esté bien, le dijo con lágrimas en los ojos. Fuera de cámara, Javid y su esposa invitaron a Sasha a visitarlos para cenar. Su respuesta: «Estaré feliz de venir y traer a mi hermana conmigo». Javid destacó su apoyo a Israel. «Estamos con todo el pueblo judío, con el pueblo de Israel, y lamentamos el dolor de sus familiares que se han perdido, pero también por el derecho de Israel a existir», dijo. Al final de su entrevista, Javid ofreció una oración por quienes están en ambos lados de la guerra en Israel. You love the world, the whole world, all the people of the world so much that you sacrificed. Esto es un recordatorio más acerca de la única solución al problema del corazón humano, y es el Evangelio de Jesús. Este hombre, influenciado por la falsa religión del Islam, se encontraba lleno de odio por el pueblo judío, y aunque era culpable de lo que él había hecho, también es importante recalcar que detrás de todo esto estaba y aún está Satanás, queriendo por un lado el pueblo judío a través de la violencia de unos hacia otros, inflamada por la religión falsa islámica. Por lo que más que diferencias políticas o de ideales, lo que se oculta detrás de todo este conflicto es una guerra espiritual por las almas de los hombres. No nos dejemos engañar por Satanás. Podemos hacer la diferencia en este mundo de oscuridad como cristianos
siendo luz al predicar y al anunciar el Evangelio de Jesús, quien nos reconcilia con Dios y nos libera del poder esclavizador del pecado. Damos gracias a Dios por este poderoso testimonio, porque Dios es el único que puede cambiar a cualquier ser humano. Y hay algo muy particular tanto con los que son árabes como los judíos, y es de que ellos son salvos más al ver una visión. Y en este caso aquí vemos un testimonio donde un árabe vio una visión y eso lo hizo cambiar. Así que Dios está en control. Hay muchos judíos y muchos árabes que están siendo cambiados por Dios, así como también Dios cambió al apóstol Pablo después de ver una visión. Y mañana no se olvide de nuestro servicio online. Tenemos servicio 12 del día, presencial 10 de la mañana, y allí estaremos compartiendo el maná de cada día, la palabra de Dios, el pan fresco. Bien, pues gracias por habernos acompañado en esta enseñanza importante por los tiempos que vivimos. Que la bendición sigan con ustedes y nuestras bendiciones apostólicas, pastorales, siempre con toda familia. Hasta nuestro próximo programa.